Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo del famoso torneo de Nueva York el año 1927. Veremos a continuación una interesante partida disputada en la ronda número 18, que corresponde a un 19 de marzo de 1927. Al término de esta ronda, Capablanca ya se alzaba como victorioso del primer lugar. Capablanca acumulaba 13 unidades, 13 puntos. Alekhine en segundo lugar con 10 unidades. Ninzovic tercero con 9.5. Bismarck en cuarto lugar con 9 unidades. Spielmann 7,5. Y Marshall en último lugar con 5 unidades. Entonces damos inicio a esta interesante partida donde con las piezas blancas Alekhine enfrentaba a Frank Marshall en una apertura de peón dama un 19 de marzo de 1927. Alekhine inicia el juego con D4, Marshall contesta con caballo F6, C4, E6, caballo F3, caballo E4. Una jugada que va en contra de todos los principios, tanto los de la vieja escuela de no muevas varias veces la misma pieza en la apertura, como las nociones modernas de la presión sobre las casillas centrales, generalmente más efectiva que su ocupación. Además, las negras aceptan de forma voluntaria e innecesaria quedarse en desventaja, lo que permite a su rival elaborar ya por completo su plan de batalla con su siguiente jugada. En resumen, se trata de un error de apertura que para mí entra en la etiqueta de ilegítimas perturbaciones del equilibrio, comentaba el extraordinario Alexander Alekhine. Caballo F a D2. La respuesta lógica que obliga al rival a abandonar en el acto la lucha por la casilla E4 o decidirse por un esquema de muro de piedra, lo que debilitaría seriamente sus casillas negras. Alfil B4. Típico truco de Frank Marshall. Si ahora se juega A3, las negras jugarían dama F6 ganando. Así de simple. Pero dama C2. Buena respuesta, se ataca E4 y ya pierde efectividad, ¿no es cierto?, el dama F6 porque se caería la pieza en E4. Entonces, D5 contra F5, A3, forzando el cambio de las piezas desarrolladas del negro, ya que tendría que cambiar y serían las blancas que tendrían las piezas desarrolladas. Entonces, D5, caballo C3, F5, caballo D por E4, buena jugada. Las próximas operaciones de las blancas vienen determinadas claramente por la situación surgida en el tablero. Primero hay que eliminar E4 mediante F2, F3. A continuación, un eventual E2, E4 para forzar la apertura de esta columna, y finalmente seguirá la explotación de la debilidad en E6, que habrá quedado expuesta como resultado del plan. En realidad el negro pierde de manera un poco diferente, pero solo porque intenta enfrentarse a este plan mediante variantes forzadas y recursos combinativos, que era muy en el estilo de Frank Marshall. F por E4, alfil F4. El desarrollo del alfil destruye cualquier esperanza negra de ataque en el flanco del rey, a que aspiraba basándose en la columna abierta F o semiabierta de F. En roque corto, E3, C6. De lo contrario, el blanco habría forzado el cambio del alfil en B4 mediante, por ejemplo, si A6, A3, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, C por D5, E por D5 y el temático caballo por D5 ganando en el cambio, ya que si dama por D5, alfil C4 y la dama negra cae. Entonces, C6, alfil E2, caballo D7. La alternativa era alfil D6. Hubiese seguido alfil por D6, dama por D6, en roque corto, seguido de F3,
Igualmente insuficiente habría resultado el intento de aprovechar tácticamente la posición algo expuesta del alfil en F4. Por ejemplo, 10C5 en vez de alfil D6, A3, alfil A6, D por C5, B4, claro, si usted toma, se cae el alfil de F4, B4, D por C3, B por A5, dama por A5 y alfil D6 seguido de enroque corto con ventaja de posición para las blancas. Volvemos a la posición, caballo D7, A3. Alguien comentaba que le pareció más fácil que la variante enroque corto, caballo F6, F3, caballo H5, F por E4, si alfil E5, dama G5. Entonces, F por E4, caballo por F4, torre por F4, torre por F4, E por F4 y D por C4. Entonces, esa línea le parecía no muy interesante, sino mejor esta, A3. Alfil E7. En caso de cambiar el alfil, las casillas negras quedarían muy desprotegidas y el blanco habría obtenido sin dificultad un fuerte ataque sobre el rey enemigo mediante el enroque largo combinado con la apertura de la columna G con la secuencia de F3, E por F3, G por F3. Entonces tenemos enroque corto, alfil G5, probablemente no hay nada mejor, comentaba Leguín. F3 abriendo línea y pueden darse cuenta nuevamente el típico tema que muchas veces tiene las posiciones del gambito de dama. La movilización de la dama de las negras es más lenta. Alfil por F4, E por F4, torre por F4. Cierto que la posición negra no era envidiable en ningún caso, pero con E por F3, torre por F3 y caballo F6, seguido del desarrollo del ala de dama, aún habría sido posible oponer cierta resistencia. Evidentemente, la jugada realizada prepara ya el siguiente intento violento de liberación en el centro por parte de las negras. F por E4, torre por F1 jaque, torre por F1, E5. Esto conduce a complicaciones gramáticas. Tras D por C4, alfil por C4, caballo B6 y dama F2, las blancas obtendrían neta ventaja con esta continuación. Por lo tanto, el negro decide jugar E5. Dama D2, buena jugada, el inicio de una combinación decisiva. Está claro que ni D por E5 debido a D4 o C por D5, E por D4 aportaría nada directo. Entonces, dama de 2, C5. El negro no tenía lección, ya que cualquier cambio en el centro no sería más que agua para el molino rival. Y contra dama B6, Alekhine había preparado la siguiente línea ganadora. C5, dama A5, E por D5, E por D4, B4, D por C3, dama G5, dama C7, D6 y ganan las blancas. Entonces, C5, una posición extremadamente curiosa. Pueden notar que las piezas blancas están centralizadas y activas. En cambio, las negras no trabajan. Todo el ala de dama está congelada y la posición del rey negro es bastante inestable, lo cual lo va a aprovechar muy bien Alexander Alekhine. D por E5. Buena jugada. Si caballo por D5, C por D4, dama B4 y caballo F6.
superando todas las dificultades. Entonces tenemos D por E5, D4, dama F4. Sin duda el camino más rápido y seguro a la victoria. En cambio era cuestionable, más cuestionable continuar en la jugada anterior con, ya lo mostramos. Ahora, caballo D5 se rebate con caballo por E5, seguido de dama D6 y con defensa. En cambio, dama F4 crea amenazas muy interesantes. D por C3, forzado, dama F7 jaque, rey H8, B por C3. Esta jugada tranquila, comentaba Alekhine, es la clave de toda la combinación. Contra la natural E6, las negras dispondrían de la siguiente defensa. Caballo F6, E7, dama G8, torre por F6, alfil G4, dama por G8 jaque, rey por G8, torre D6 y torre E8 con ventaja negra. Ahí usted puede analizar por qué tiene la ventaja el negro. Hay un temita acá con el peón ahí en la casilla C3. Bien. B por C3. Ya no hay ese tema de ese peón venenoso. Y ahora queda un tanto Tzutzwan las negras. Dama G8. Dama E7. Usted puede comprobar que el caballo no se puede mover por torre F8 ganando de inmediato. Está paralizado todo la dama de las negras. H6 dando un pequeño respiro. Alfil H5, el golpe de gracia, comentaba Alekhine. Con esta jugada, en cambio, E6 hubiese permitido caballo F6, al E5 y caballo H7 con defensa. Entonces, alfil H5, A5. Otras opciones eran dama por C4, alfil F7, ganando. Rey H7, E6, caballo B6 y caballo F6, torre por F6. Caballo B6 y torre C8, F8, ganando. También tiene que usted buscar cuál es el camino ganador, porque el negro podría tener dama por E6, ¿no es cierto? Pero ganan igual las blancas, con una jugada contundente. Entonces tenemos A5, E6, G6, E por D7, alfil por D7 y torre F7, contundente. No hay nada para evitar la famosa amenaza dama F6 ganando inmediatamente. Mate imparable. El árbitro Elemayer declaró esta partida como la más bella del torneo, pero no obstante recibió solamente el segundo premio especial porque la calidad de la partida Capablanca-Spielman se estimó superior. Una muy bonita partida, ya nos van faltando poquitas rondas. Este torneo termina en la ronda 20 y hemos estado disfrutando de estas maravillosas partidas alternando con comentarios de Alexander Alekhine. Muchas gracias y nos veremos prontamente con más partidas de este extraordinario torneo en la ciudad de Nueva York, allá por el año 1927. Hasta pronto.